Hola, bienvenidos a la unidad 3 del curso. En esta unidad estudiaremos los parámetros para la aplicación y adecuación en el desempeño de los presupuestos. Daremos especial énfasis al tema de la matriz presupuestaria y a los centros de costos. Sin más preámbulo, procedemos. Antes de entrar con el tema de la matriz y el concepto específico de su aplicación y su uso en la práctica presupuestaria, es necesario definir algunos conceptos importantes que son básicos en la gestión de presupuesto. Para estos efectos tenemos primeramente el concepto de aplicación presupuestaria, que hace referencia a la ejecución, al uso de los recursos y a la utilización de los recursos previamente definidos en el cálculo presupuestario. Cada uno está definido para un tiempo y un monto específico, es decir, en qué momento y cuándo se van a utilizar. Las partidas presupuestarias entendámoslas como aquellas líneas o aquellas acciones, actividades específicas en las cuales se utilizan los recursos, es decir, todas las acciones o todas las particularidades donde los recursos van destinados. Y finalmente tenemos el concepto de centros de costos, que hace referencia a esos agrupamientos estratégicos o esas unidades estratégicas de la empresa o de la organización donde es necesario agrupar un presupuesto. Tomamos el presupuesto general y lo distribuimos o lo asignamos entre estas diferentes unidades. Pueden ser productos, pueden ser departamentos, pueden ser áreas geográficas, pueden ser puntos de venta, entre otros. Una vez que entendemos estos conceptos, es necesario entender el principio o los puntos básicos para la definición de un centro de costos. Primeramente, el centro de costos debe ser aperturado, debe ser abierto tanto en el sistema como en su definición estratégica, antes incluso de la gestión del presupuesto como tal, del cálculo. Esto pues me permite definir de manera clara hacia dónde van los recursos y cuál va a ser la distribución que voy a utilizar. Cada centro de costos tendrá un monto general específico, el cual va de la mano con el concepto de la partida. El monto general o la partida general es ese presupuesto total de ese centro de costos. Entiendes, un departamento de mercadeo podría tener un presupuesto departamental absoluto y tendría líneas específicas o partidas individuales donde se distribuye ese presupuesto. También se le llama el presupuesto general o la partida general, partida madre. Cada centro de costos tendrá un responsable general, este es obligatorio que lo tenga, y podría perfectamente tener responsables individuales dentro de su ejecución. Es decir, podríamos tener un departamento de mercadeo con un responsable general del presupuesto y, ¿por qué no?, un responsable de promoción, un responsable de publicidad, cada uno con su presupuesto específico. Sobra decir que cada centro de costos es responsable de la ejecución de los recursos que le son previamente asignados y que debe gestionar para su correcta aplicación. El concepto aquí de centro de costos y de presupuesto es interesante porque conlleva lo que conocemos como responsabilidad. Es interesante definir el presupuesto como un acuerdo, como un compromiso, incluso como un acuerdo contractual. El presupuesto tiene dos momentos, que es su cálculo, que es su proyección, y por otra parte tiene su ejecución. Puede haber responsabilidad en ambas. La persona que proyecta, en caso de incurrir en un error o incluso en un dolo, que básicamente se entiende como la mala intención, pudiese inducir al error a la organización. Y el ejecutor del presupuesto también podría tener responsabilidad. Las responsabilidades se dividen en dos: civil, que básicamente es contractual, laboral o incluso monetaria, en caso de que pueda probarse que hay una falta y que requiere el cobro, o bien responsabilidad penal cuando logra probarse un dolo, una mala intención o incluso una intencionalidad de causar un daño. En este caso, pues el presupuesto como tal es un elemento vinculante para el gestor de presupuesto, por lo cual es muy importante evitar caer en estos errores o en estas malas intenciones. Hay agravantes, por ejemplo, el dolo es un agravante y un atenuante pudiese ser un error. Si bien es cierto, el error ocasiona algún problema, no podría tomarse al mismo nivel de un dolo, que el dolo, como repito, es una mala intención. La responsabilidad generada del presupuesto es importante, hay que tenerla en cuenta y por eso es muy importante tener la diligencia del caso para evitar caer en estas posibles faltas que pudiesen llevar ya sea al pago monetario o, por qué no, una denuncia penal si es que se logra probar que la persona ejecutora o incluso la persona que calculó el presupuesto pues realmente actuó de mala fe. La responsabilidad también va asociada a dos conceptos importantes. Uno es la comisión y otro es la adecuación del tiempo. Recordemos que el presupuesto como tal, al ser un contrato, al ser un elemento vinculante entre la persona que lo crea y lo aplica, puede establecer comisiones. Las comisiones usualmente son más dadas para un tema de venta, pero podría perfectamente en la gestión de presupuesto tener una comisión por su cumplimiento. Es decir, se establece una meta previamente, se define una comisión previamente y se asocia al cumplimiento del presupuesto. En este caso suelen haber dos casos.
la exactitud, que es cuando me acerco totalmente al presupuesto pronosticado o al presupuesto proyectado, para decirlo más exacto, o bien un límite. Es decir, me dan un monto para utilizar y me dicen un porcentaje para arriba o para abajo. Mientras que me mantenga en ese rango, perfectamente podría tener derecho al pago de una comisión. No son tan usuales, pero sí pueden aplicarse y son un buen aliciente para que el presupuesto realmente se cumpla. Por otra parte, tenemos la técnica de adecuación del tiempo, que en esencia es flexibilizar el tiempo del presupuesto, es decir, diluir recursos en más tiempo, solicitar más recursos, cambiar el uso temporal de un recurso, es decir, cambiar el elemento de la temporalidad del presupuesto. Esta técnica sobra decir que no es recomendada. Es una técnica que se aplica, pero no se recomienda porque básicamente estaría cambiando las reglas del presupuesto e irrespetando el principio de temporalidad sobre el cual el presupuesto fue calculado. Entonces realmente, si cabe la palabra, no es elegante. No debe utilizarse y pudiese incluso, dependiendo del caso, inducir al error a un gestor de presupuesto, por lo cual, hasta donde se pueda, es mejor apegarse al tiempo que tenemos previamente definido. Definidos estos previos o estos conceptos, podemos entrar a analizar lo que sería la técnica de fondo de la unidad, que es la matriz de asignación presupuestaria. La matriz es una técnica, básicamente es una técnica que me permite tomar un presupuesto general y distribuirlo entre las unidades estratégicas, entiéndase los centros de costos de la empresa o de la organización, y distribuir de manera clara este presupuesto. De igual manera, me permite establecer responsabilidades y establecer parámetros de control por diferentes centros de costos, logrando así precisar cuántos son los recursos específicamente para una unidad estratégica. Vamos a ver un ejemplo más a fondo seguidamente, el cual pueden verlo en la práctica de la semana, está desarrollado paso por paso, y el concepto de centros de costos pueden también analizarlo más a fondo y con detalle en los materiales suministrados en adición a la unidad de esta semana. En pantalla pueden ver ustedes un ejemplo de una matriz de ponderación presupuestaria. En este caso, estaríamos trabajando por productos, tendríamos 4 productos y los datos que están en azul son los datos que tendría para empezar a trabajar. Datos muy sencillos, tendríamos las ventas, tendríamos el costo de ventas y el gasto de ventas. En la última fila, como pueden ver, lo que se hace es una sumatoria sencilla de todos los datos. El primer dato que ocupamos sería la participación en ventas, que no es otra cosa que tomar cada venta entre el total de ventas. El 21% sale de 15.600 entre 74.460. Repetimos ese procedimiento y sumamos, para que al final me pondere en 100%. El total de inversión se suma el costo de ventas más el gasto de ventas, para efectos de poder trabajar las dos que siguen, que es el coeficiente y la rentabilidad. Para el coeficiente de retorno, estaríamos hablando de una especie de markup o una especie de ROI, un retorno sobre la inversión, donde tomamos las ventas y las dividimos entre el total de inversión. Es decir, 15.600 entre 3.758 me daría ese 4.15. Si queremos analizar este dato, lo podríamos ver como las veces que se recupera la inversión dada para el producto A. Se suman los coeficientes de retorno. Ese 15.44 es importante recalcar que no se analiza, es meramente un dato puente para poder calcular el coeficiente de retorno porcentual, el cual me va a ponderar cuánto equivale cada coeficiente de retorno del total de la sumatoria de estos coeficientes. 4.15 entre 15.44 me daría 27%. Repetimos así el procedimiento y tendríamos una ponderación del coeficiente de retorno. La última variable que tenemos es la rentabilidad, que es el margen de ganancia, donde tomaríamos las ventas menos el total de inversión y ese resultado lo dividimos entre las ventas nuevamente. El 76% lo tomaríamos entonces de 15.600 menos 3.758 dividido nuevamente entre 15.600. Una vez que tenemos las 3 variables que vamos a ponderar, la participación en venta, el coeficiente de retorno porcentual y la rentabilidad marginal, hacemos un promedio. Y ese concepto nos daría la ponderación presupuestaria, que es la última columna. Es decir, ese es el porcentaje en el cual distribuiríamos nuestro presupuesto de acuerdo a cada centro de costos. Nótese que suma 100, es decir, abarcaría la totalidad del presupuesto. En pantalla tienen las fórmulas que usamos en la matriz anterior. Pueden verlas con más calma y pueden tenerlas a mano para poder calcular una matriz de estas. Nótese que la ponderación toma en cuenta las 3 variables que vimos y divide entre 3 porque estamos trabajando entre 3. Es un promedio simple. Las demás, pues básicamente es seguirlas y como les digo, pueden verla también en la práctica de la semana, paso por paso y en un Excel donde pueden ver las fórmulas una a una. Finalmente, tendríamos la asignación presupuestaria. En este caso, pues tendríamos un presupuesto que es previamente calculado, $25,000. En este caso, teníamos el presupuesto de antemano y lo que haríamos es muy sencillo.
multiplicar 25,000 por el factor de ponderación. Tendríamos un presupuesto estratégico asignado por unidad estratégica o por centro de costo de la manera más, llamémoslo al caso, objetiva posible, tomando en cuenta tanto lo que es participación en ventas, retorno a la inversión y rentabilidad. Entonces no estaríamos enfocándonos solo en ventas, sino también en eficiencia, sobre todo por el tema del retorno a la inversión. Ese presupuesto final serían los recursos asignados para cada centro de costo y cada centro de costo podría gestionar individualmente cómo utilizar o cómo trabajar ese monto específico para cada uno de ellos. De esta manera estaríamos terminando la unidad 3 del curso, esperando haya sido de provecho y nos vemos en la unidad 4. Muchas gracias.